porque hace rato que nos viene nutriendo la lección número 6, pero esta mañana el Señor quiere que tal vez la terminemos. Creo que hemos avanzado bastante sacando las lecciones espirituales de la experiencia que el pueblo de Israel tenía desde que Dios lo libertó y lo llevó hasta la tierra prometida y los instaló allí. Hay un libro que en los tiempos pasados, hace 20, 30, 40, 50 años, se recomendaba leer como el segundo libro en importancia después de la Biblia. Se llamaba El Peregrino. ¿Por qué se daba el consejo de leerlo? Porque la lectura del Peregrino era la inspiración de un hombre en la cárcel, que el Señor le inspiró para que escribiera el libro. Y el libro relataba cómo era la experiencia por eso el nombre del peregrino, de un hombre a quien Dios sacaba del pecado, lo salvaba y lo conducía hasta que entraba en la casa celestial. Pero todo la sustancia del libro estaba en las distintas situaciones que el peregrino encontraba mientras iba caminando hacia donde Dios lo quería llevar. Y es una cosa parecida a la que nosotros estamos evaluando aquí al estudiar el pueblo de Israel y la manera como Dios les hizo ver lo que nuestra lección pretende que aprendamos. Que la vida creyente no son todas rosas, ni todo el camino barranca abajo, sino que hay dificultades, problemas, todas cosas que Dios permite, en la mayoría de los casos para probar nuestra fe, para hacernos crecer espiritualmente y para que podamos con mayor gozo ser trasladados cuando Él lo disponga a su presencia. Lo importante es lo que decía el salmista en el Salmo 121, los versículos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no se va a dormir guardando a los creyentes. No va a pasar alguna cosa porque Él no la vio, porque Él estaba dormido. Aquí se lo dice con respecto a Israel y nosotros lo espiritualizamos y sabemos que es con respecto a nosotros. En el cuidado que Él tiene de nosotros, Él va a hacer su voluntad y Él nos va a guardar siempre y nunca lo vamos a encontrar como tal vez Él nos encuentra a veces a nosotros dormidos. Siempre que le creamos, Él va a bendecir nuestras vidas. La bendición de Dios tiene dos caras. La provisión de cosas importantes que necesitamos para avanzar en tener más fe. Y el castigo, que viene como una prueba a nuestra fe, para que nosotros entendamos si realmente estamos confiando en Él. En la lección que nosotros tenemos que ver, hay un versículo allí en el capítulo 17 que es importante que lo leamos ahora tal vez. En el capítulo 17, ¿y cuál es? Es una cosa grave que tuvo Israel y que nos recomienda la palabra de Dios que no la practiquemos nosotros. Capítulo 17 y el versículo 7, que nuestro hermano en cierta manera tomó hoy. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová
el pueblo de Israel tentó a Dios. ¿Y en qué consistió la tentación? Habían visto todas las pruebas que Dios les había dado, de que Dios estaba con ellos, que los protegía, que los libraba, que los guiaba. Y ellos se preguntaron, ¿está Jehová, está Dios con nosotros o no? Cuando nosotros leemos lo que el escritor a los Hebreos dice, el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, y el versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, habiendo visto las obras que Dios había hecho 40 días. Y lo grave es lo que ocurre después, a causa de lo cual dice Dios a través del escritor a los Hebreos, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es un tema para tenerlo constantemente presente, nunca jugar con las cosas que hacen a nuestra relación con Dios, menos cuando hemos llegado a determinar que Dios es nuestro Padre Celestial, que Él ha venido a nuestras vidas con el Señor Jesús, cuando le hemos recibido como nuestro Salvador y nuestro Señor, y que Él no provee ninguna causa para que nosotros dudemos de una bendición tan importante. Debemos aferrarnos, como dice el apóstol, que esto sea como una firme ancla del alma. El ancla en un barco sirve para que el barco se quede en un lugar y no se vaya a ningún otro. Y este principio de no tentar y de ser consciente de la presencia de Dios y especialmente en nuestras vidas, tiene que ser lo que nos hace avanzar espiritualmente, llegar a ver a Dios mayor, llegar a nunca dudar de que Él está, que nos está conduciendo, que nos está guiando y que nos está sosteniendo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Si somos de Él, Él va a bendecirnos, proveyendo lo que precisamos y corrigiendo lo que debe ser corregido. ¿Qué hijo es aquel, dice la palabra de Dios, a quien el Padre no castiga? Es un hijo que al Padre no le interesa, que vaya por donde quiera, no tengo nada que ver con él. Pero si el hijo le interesa al Padre, yo pienso en este momento con todas las cosas que uno ve por la televisión, especialmente cuántos jovencitos desapareció, hace 6 días que no está. ¿Dónde estará? ¿Dónde estaba el padre y la madre cuando él había agarrado ese camino? Ese adolescente no le interesó, ni al padre ni a la madre, que vaya donde quiera. Le dio la libertad que dicen los psicólogos que tienen que tener. Haga lo que siente que tiene que hacer, con toda libertad. Y así llega no solamente a este último que dicen que fue rescatado, que apareció solo, sino al anterior, que apareció semienterrado y muerto, ¿no es cierto? Pero vamos a la lección. Esto lo hace con personas que son fieles, como lo fue Moisés. Pero hay un principio que me gusta recordar siempre. Vamos a leer en Deuteronomio 21:21 una parte de este principio. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel
y todo Israel oirá y temerá. Cuando Dios da un castigo, acá castigaba con la muerte, de la cual tenían que participar todos los que eran conscientes que el pecado había estado y que Dios no lo toleraba. Cada uno debía venir y participar en apedrear a esa persona. ¿Para qué? En primer lugar, para que todos vean a dónde conducía la conducta de esa persona. Y en segundo lugar, para que el que venía atrás no diga, voy a hacer lo mismo, total no pasa nada. Por un lado. Por el otro lado, el principio bíblico sagrado. Y, Jeremías 46, 28. Y que Dios está llevando adelante con Israel. Y que llevó adelante con el pueblo de Israel. 46, 28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré. Había hecho un pacto con Abraham de que ese pueblo iba a ser el pueblo de Dios, lo iba a preservar, lo iba a bendecir, lo iba a hacer su especial tesoro sobre la tierra. A ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Lo que Dios enseña que va a ser castigado, Él lo va a castigar con justicia. Y de ninguna manera, dice el profeta, de parte de Dios, te dejaré sin castigo. Esta fue la experiencia de Moisés. Cuando llegó allí al borde, quería entrar y oró a Dios y le dijo, mira, pasó esto, esto y esto, como recordándole a Dios todo lo que él había hecho. Déjame entrar. Dios ya le había prometido que él no iba a entrar, porque no le había dado la gloria a Dios en un momento solo de su vida. Después vamos a mirar las tres cuestiones álgidas en la vida de Moisés, porque son una lección para nosotros también. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a su oración? Dios le dijo a Moisés, no me hables más de este asunto, como diciéndole, está determinado que no vas a entrar y no vas a entrar. Te voy a mostrar la tierra, mereces que te la muestre por todo lo que hiciste, pero entrar no vas a entrar. Tu ayudante, tu secretario Josué, es el que va a hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero aquellos que son incrédulos, en Números 16, 21 y 23, porque esto no es una cuestión para los creyentes que teman a Dios. La persona que no teme a Dios, cómo Dios obra con ellos, está en Números 16, 21 al 23. Llegaron en un momento cuando hicieron algo tan tremendo que agotaron la paciencia y la misericordia de Dios. Y entonces Dios dijo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y Dios hizo con dos personas que lo desafiaron algo como nunca había ocurrido. El versículo 27 dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés,
En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y el versículo 32 dice, se abrió la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Nunca había pasado una cosa así. Pero tenemos que ser conscientes que Dios puede hacer pasar cualquier cosa que sea su voluntad. Como se preguntaba el profeta Jeremías, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Dios puede hacer todo. Y esta es su manera de proceder cuando hay alguna persona que muestra una incredulidad tan tremenda que se hace merecedora del castigo que Él tiene para los que son incrédulos. Lo que tenemos que arribar a través de concluir esta lección número 6 es que si Dios está con nosotros, como decíamos esta mañana, ¿quién contra nosotros? Si estamos en sus manos, en la mano del creyente, siempre, siempre, siempre hay victoria. Eso es el resultado de la salvación que Dios da a una persona, victoria. Presentar los desafíos y darle la victoria. No hay vida de creyentes a la cual Dios no haya desafiado. Desafía a todos para probar su fe. Y el desafío incluye, si confiamos en Él, la victoria. Salir adelante. Poder marchar con más entusiasmo para servir a nuestro Dios y hacer su voluntad. Trasladando lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel a las páginas del Nuevo Testamento, arrancamos de lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20. Enseñándoles en la comisión que les dio de lo que un creyente tiene que hacer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor Jesús todos los días en la vida de todos los creyentes hasta el fin del mundo. Y como decía Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se basaba en el hecho el que aún a su propio Hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, no tuvo a menos mandar lo que Él más quería y ofrendarlo y ofrecerlo y poner su amor en Él para que Él pueda decir, quiero poner yo mi vida, tengo poder para ponerla, la puso por todos nosotros y tengo poder para volverla a tomar, resucitó. Un ser que puede hacer esto, ¿cómo no va a ser capaz de darnos a cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos para degustar, por así decirlo, la victoria que Cristo nos ofrece cuando Él viene a nuestras vidas? ¿Qué victoria es? Perdónenme, hermanos, si no se me enfría y después no lo puedo tomar. Listo. ¿Qué victoria es? Pablo nos habla de ella en Romanos 8:37. Esta Biblia se abría sola en Romanos, ahora Romanos 8 no se abre más. Pablo menciona aquí como resultado de una vida que llama una vida exultante, a partir del versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el versículo 37 dice, antes, y menciona una serie de dificultades que ocurren en la vida de los creyentes cuando Dios la permite, para el bien del creyente, para enderezarlo,
para demostrarle que lo ama y que Él lo está conduciendo. Antes, después de mencionar todas estas dificultades y de preguntar quién es el que condenará, Cristo es el que murió, el que también resucitó, quién nos separará del amor de Cristo, y una serie de cosas que es lindo memorizar para saber que las tenemos para nosotros. Y dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Dios a través de Cristo. Pero Juan, en 1 Juan el capítulo 5, los versículos 4 y 5, Él nos dice vencer sobre qué. Cinco, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primero, importante. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿A dónde está puesta mi fe para vencer al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Primera victoria. Pasar por todas aquellas cosas que el enemigo de las almas se encarga de desparramar a nuestro alrededor para que las miremos y tengamos un Dios aparte del Dios verdadero. Este es el mundo, con todas sus costumbres, sus ideas, sus modas, todo lo que proviene del que tiene el trono en el mundo, que es Satanás. El que vence al mundo es el que tiene la fe que debe tener en el que da la victoria. No está en nosotros la victoria, está en Cristo. Él la mostró cuando salió de la tumba, cuando con su muerte dio la posibilidad cierta de que el pecado va a ser derrotado y no va a existir más. Y que porque Él vive, nosotros viviremos con Él. La primera victoria sobre el mundo. La segunda victoria, en 1 Juan el capítulo 2, los versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis vencido al que es desde el principio, Satanás. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, le llama al diablo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No hay ningún ingrediente en la vida de un creyente que le dé la victoria. Pero si tenemos la palabra de Dios y a través de su palabra y de nuestra fe, Él está viviendo en nosotros, el maligno será derrotado siempre. Y la última recomendación, la del Señor Jesucristo, una advertencia en el capítulo 16 de Juan, versículo 33. Estas cosas les dijo Él a los discípulos, a los que se habían contagiado de lo que era la vida del Señor Jesús, a los que habían podido admirar todo el poder que Él tenía, visto cómo Él dominaba la tempestad, visto cómo Él multiplicaba la comida, visto cómo Él ponía su vida y la volvía a tomar. Os he hablado estas cosas para que en mí, en Cristo, si le tenemos a Él, tengáis paz. En el mundo siempre va a haber aflicción. El orden del mundo produce aflicción, produce injusticia, produce necesidades, produce todos los desastres que el mundo está padeciendo y por los cuales Dios va a juzgar al mundo.
Pero, qué lindo es estudiar los peros de la Biblia. Pero confiad, dice el Señor Jesús. Le dijo a sus discípulos, confiad, yo he vencido al mundo. Y la última argumentación con relación a esta victoria la encontramos en la seguridad que en Apocalipsis, en el capítulo 3, el ángel de parte de Dios le da a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que todos tomamos como la representante de la iglesia de Cristo en este tiempo. Al que venciere. 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Va a estar constantemente al lado de Dios. Nunca más saldrá de allí, para siempre, por ese periodo que se llama la eternidad. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El desafío a las 7 iglesias fue un desafío a los que vencen. La palabra de Dios, a través de lo que estamos aprendiendo, nos damos cuenta que teniéndole a Él somos vencedores. Pablo nos llama a ser más que vencedores. Y hay que estudiar porque hay una serie de recompensas para los que vencen, de parte de Dios. No las copas que dan aquí, cuando vemos el mundial y el jugador abrazando una copa tremenda, no, algo que tiene un valor verdadero para cada creyente. Pero vamos con la lección, porque así no caminamos nada y hoy la tenemos que terminar, como decíamos. Vamos a revisar las cosas más importantes que ocurrieron hasta este capítulo 17 que hemos estudiado. Son 5 cosas, 5 evidencias que manifiestan la existencia de Dios y su poder mostrado para con aquel pueblo de Israel. En primer lugar, en el capítulo 14 de Éxodo, los versículos 30 al 31, con la victoria que Dios dio a los hijos de israelitas al atravesar el mar. Los puso en un lugar exprofeso, ellos iban por otro camino, y Dios les dijo, no, desvíense y pónganse, los puso frente al mar, donde no tenían para escaparse, nada más que pasando el mar, y abrió el mar, y pasaron el mar en seco. Y vieron a sus enemigos sembrados en el mar, flotando allí, de los cuales Dios les había prometido que a ellos no lo verían nunca más, que no lo vieron nunca más. Y disfrutaron aquella promesa. Lo que hizo que se produzca una cosa que debiera producirse en la vida de cada creyente. El canto que Moisés entonó después de esa victoria. El Espíritu inspiró a Moisés para que en el capítulo 15 él cantara un cántico. Nos diera la evidencia de que, hermanos, es importante que si un creyente tiene la salvación, cante mucho, cante cánticos que tienen que ver con su salvación. ¿Sobre qué cantó Moisés? Él dice en el capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Se había hecho más grande de lo que era. Y cuando nosotros alabamos a Dios, esta es la experiencia que suele venir a la vida de un creyente. Puede ver a Dios más grande. Este canto es tan tremendo que si nosotros buscamos después en Apocalipsis, el capítulo 5,
vamos a encontrar que una multitud de personas que fueron alcanzadas por la salvación del Señor Jesucristo. Capítulo 5. Ahí. Las reviso las citas y acá, esta no la revisé. Creo que está en el 15, David, capítulo 15. 4. ¿Cómo? No, es una palabra donde se menciona el cántico de Moisés. Creo que está en el capítulo 15, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Tenés razón. Poderoso. Lo que pasa es que hice un palito y no me di cuenta adelante del 5, que era el 15. Está en el 15. Capítulo 15, versículos 2 y 3. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ayer leía en una revista que recibimos un libro que ha escrito alguno, una novela, Maten al Anticristo, era el título. Habrá que saber qué novedades habrá puesto el escritor allí, ¿no? Pero aquí se nos habla de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, el ser más terrible que esta humanidad va a conocer. Y sobre ellos, por confiar en Jesucristo, gente había vencido y lo había derrotado a él. Y su imagen y su marca habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés. El cántico de Moisés es: grandes y maravillosas son tus obras. Hermanos, pongámonos a cantar más. Alabar a Dios es una manifestación de su amor en nuestras vidas, que lo estamos sintiendo, que siempre está el primer amor latente y dándonos fuerza para ir adelante. El primer ingrediente importante de la conducción de Dios fue mostrarle al pueblo de Israel que Él era capaz de hacer algo que iba a quedar por los siglos de los siglos. Hay después, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, un trabajo similar con el río Jordán. Pero el río Jordán, según me dice un hijo mío que estuvo allá, es un arroyito, como es el arroyito Carapachá y Caraguatá, una cosa pequeña, y allí también, recordando lo que Dios había hecho aquí, hizo que los sacerdotes se pararan en el borde, que el río se abriera y todo el pueblo entrara pasando en seco. La segunda victoria que encontramos y que ellos disfrutaron está en el 15:25 de Éxodo, y es aquella victoria cuando encontraron el agua amarga y Dios le hizo hacer a Moisés lo que únicamente él podía hacer: meter un árbol en el agua y que el agua se volviera dulce, y que aquellos que se habían quejado por no tener agua se dieran cuenta que si estaba Dios no iba a faltar el agua. Pero, miren el final del versículo 25. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Quiso ver qué influencia había tenido la realidad de Dios en las vidas de aquel pueblo. Allí los probó. Y nosotros vamos a encontrar después, especialmente en el capítulo 17, cuando Dios se queja que lo habían probado ya 10 veces. Y parece que todas las pruebas que tenían no daban ningún resultado positivo. Y allí les dio estatutos y allí los probó. Y los estatutos es que ellos debían confiar en Dios. La tercera victoria fue en el desierto de Sin, capítulo 16
y versículo 36, cuando les dio lo que nuestro hermano comentaba esta mañana, un pan que venía del cielo, que comieron durante 40 años con las normas que Dios les dio y que dejaron de comer cuando pisaron la tierra prometida y empezaron a comer los frutos de esa tierra que Dios les había dicho que fluye leche y miel. Marcándonos con esta claridad que tiene únicamente la palabra de Dios, apuntando a Cristo, que es el pan que Dios provee para que el mundo tenga vida espiritual. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús. Apuntando a aquel pan, los judíos se jactaban, decían, Dios nos dio pan del cielo. Y Jesús le dijo, el verdadero pan del cielo soy yo, porque yo soy el pan que da vida al mundo. El que de mí comiere nunca más tendrá hambre, como pasó con el agua. El que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Y son las dos evidencias que tienen que estar en la vida de un creyente. No tener más hambre para comer otra cosa que no sea la palabra de Dios, y no tener más sed por estar satisfecho con la verdad que brota de la palabra de Dios, siempre que la busquemos. La victoria en Refidim es la cuarta victoria. Primero en Refidim, con aquel herir a la piedra, golpeó una piedra y comenzó a salir agua. El agua que necesitaban 2 millones de personas para tomar, no un chorrito para llenar el termo y irse. El agua para que bebieran 2 millones de personas. Y luego en Cades, cuando la situación se hizo tan tensa en derredor de Moisés, y Dios le mandó, vas a pararte adelante de esa roca y le vas a hablar. Y yo estaré allí, y Moisés, con una serie de cuestiones importantes en su vida, no pudo obedecer una sola cosa. Y esa le valió para que Dios le dijera. No fue por el hecho de obedecer o desobedecer, fue porque Dios quería que a través de esa manifestación, hablando a la piedra, saliera agua, el pueblo le diera toda la gloria a Él. Mirá que Dios tenía. Nos dio el pan, nos dio las codornices, nos dio el agua, utilizó el agua, y ahora hablando a la piedra. Y Moisés y Aarón parece que quisieron tener la satisfacción de decir, porque nosotros seguimos a la piedra, el agua salió. El consuelo de muchos es que el agua salió igual, pero yo siempre pienso que el agua sería un agua si venía de parte de Dios y otra agua si no venía de parte de Dios. Y así fue como ocurrió. Y luego tenemos la victoria sobre Amalek. La victoria sobre Amalek, aunque todavía es temprano, me hablaron de las 12 y no son las 12, contiene un elemento que es importante. Es importante que recordemos. La victoria sobre Amalek, Dios le dijo a Moisés que debía destruir a Amalek. Y el secretario de Amalek fue nombrado el general en aquella batalla, y Moisés le dijo, elige hombres. Quiso decir que escogiera a los valientes de Israel. Y le dijo a Moisés, vos vas a estar en el collado arriba, en una elevación. Vas a ir con la vara y vas a ir con Aarón y Hur, tu hermano y tu cuñado. Moisés fue allí. La batalla se dio
Moisés estaba con los brazos levantados, los cuales son señal de que un creyente ora. Porque cuando uno levanta las manos es porque necesita de Dios algo y espera recibirlo. Los brazos de Moisés se cansaban y entonces Moisés bajaba los brazos. Precisaba dos ayudantes, aunque él era el elegido, era el que conducía, precisaba que dos lo ayudaran y levantaran los brazos. Cuando los dos ayudantes levantaban los brazos y él tenía el instrumento que Dios le había mandado, que es una representación de la palabra en su mano, la victoria, el escrito dice que Moisés, el ejército de Israel deshizo al ejército de Amalek aquel día. Y esto es una lección, hermanos, para que estemos en condiciones de ayudar a los que están siempre al frente de las obras. No hay ninguno suficientemente fuerte para hacer las cosas solo. Siempre necesita alguno que lo ayude. Él va a pelear basado en la oración, va a tener la victoria, pero él necesita que cuando él se cansa, alguno lo ayude y le dé con esta ayuda la victoria que necesita de parte de Dios. No terminamos la lección, hay algunas cositas importantes que dejamos ayer en el tintero. A lo mejor la próxima semana, cuando tengamos la lección, vamos muy brevemente a considerarla, pero que el Señor nos dé su ayuda para profundizar las enseñanzas espirituales de las cosas que antes fueron escritas, como la palabra dice, para que por ellas tengamos esperanza, para que produzcan paciencia y consolación en nuestras vidas.